Señor presidente y miembros todos de la Comisión Primera del Senado, a los citantes, a los concejales y representantes que nos acompañan y a los ciudadanos, al señor ministro de Transporte, al señor viceministro de Hacienda, al señor subdirector del DNP, a todos mil gracias. Un gusto volver a mi casa para hablar de los temas del país, para hablar de política en el mejor sentido de la palabra, de los intereses públicos de la nación y de Bogotá. Cualquier tema de Bogotá, señor presidente, es un tema de la nación. Bogotá región es 1/3 del PIB de Colombia, es el motor económico de Colombia, es el motor de movilidad social de Colombia. Así que es un tema de interés nacional cualquier proyecto en Bogotá región. El metro de Bogotá no solamente es el mayor sueño de los bogotanos largamente esperado, como aquí nos lo han mencionado los citantes, es en este momento una de las locomotoras que está jalonando la economía nacional. Bogotá está creciendo hoy 3 puntos más que la nación, por una simple razón, apreciados amigos, porque el tejido empresarial, porque los microempresarios, comerciantes, tenderos de Bogotá, y porque la inversión pública contracíclica, social y en infraestructura, que gracias a los impuestos de los bogotanos puede hacer hoy Bogotá, está jalonando la economía de la ciudad, de la región y del país. Bogotá crece hoy al 15,5%, el país lo hace al 12,4%. Bogotá recuperó ya hoy los empleos que perdió por la pandemia, gracias a ese plan de inversión social y de infraestructura que está ejecutando. Y el corazón de ese plan de infraestructura es el sistema metro de Bogotá. De manera que aquí no estamos hablando, que los ciudadanos no crean por un minuto, de un proyecto de infraestructura ni de una obra. Estamos hablando del pan con el que están alimentando a sus hijos. Estamos hablando del encadenamiento económico que está salvando las microempresas de Bogotá. Estamos hablando de la posibilidad de que mujeres vuelvan a tener trabajo y no se queden en labores de cuidado doméstico no remunerado. De eso, queridos amigos, no solamente de una obra de infraestructura, es de lo que estamos hablando. Y por eso es tan importante y tan oportuno. Y le agradezco al señor senador David Luna que nos invite aquí. Yo los invito, hice poner una pequeña presentación en la pantalla para que la vean los senadores que están conectados virtualmente y para que la podamos ver aquí. El Metro de Bogotá, su primera y su segunda línea, que es lo que está estructurado, la primera contratada, la segunda financiada y lista para ser contratada el año entrante, como lo acabo de decir, no es simplemente una obra de infraestructura, es el motor del crecimiento social y económico y de la recuperación del empleo que tiene hoy Bogotá. Es la locomotora que está jalonando la economía de ciudad-región, del país. Es la que está impulsando la actividad del sector de construcción, que después del de obra pública es el que más genera empleo, del sector inmobiliario, de renovación urbana. Es la obra urbana más importante para mitigar el cambio climático, cuyos efectos estamos viviendo de manera dramática y dolorosa en todo el país. Mientras aquí hablamos, la mitad de Colombia está inundada. 3 familias lloran a sus muertos por la tragedia de La Calera. Eso no está pasando porque sí, está pasando por muchas razones estructurales, entre ellas el cambio climático. La mitad de los gases de efecto invernadero, eso que está acabando con el planeta en las ciudades de Colombia, se producen en el sector transporte. Si queremos mitigar el cambio climático, si queremos salvar el planeta, tenemos que pasar de gasolina y diésel a energía eléctrica. Y el metro es energía eléctrica. Es energía sostenible, es movilidad digna. Así que esta es una inversión social, una inversión de empleo, una inversión de crecimiento, una inversión ambiental y una inversión de calidad de vida. No es una simple obra pública. Sí es el proyecto de infraestructura más grande y más importante de Colombia, no solo de Bogotá. Y por eso el mérito la discutimos aquí. El proyecto Metro de Bogotá tiene hoy 2 líneas, la primera y la segunda línea. La primera línea tiene 24 kilómetros de extensión. Está contratada en todo su trayecto como una línea elevada, tiene 16 estaciones. Le sirve a casi 3 millones de personas.
Arranca en Bosa y Kennedy, toma el centro de la ciudad desde la calle Primera y va por todo el corredor de la Caracas hasta la calle 72. Para llegar a este punto, como aquí lo han dicho, nos demoramos 60 años de discusiones y 20 años de trámites. Cuando no se hicieron solamente pronunciamientos, senador Luna, sino que se empezaron a hacer compes y a poner plata, porque es que hacer pronunciamientos es muy fácil, pero comprometer recursos es muy difícil. Para llegar al compromiso de tener la plata y el contrato de la primera línea del metro, senador Luna y apreciados amigos, pasaron 20 años. La primera vez que de verdad se puso un COMPES, que es la manera de empezar a comprometer recursos, fue en el 98. Y se contrató en el 2018. En el 2019 en realidad se contrató. Para la segunda línea del metro, queridos, la que va a conectar desde la 72 con Caracas hasta Fontanar del Río en Suba, beneficiando a otros 2,5 millones de colombianos. Hemos hecho en 2 años y medio lo que se demoró 21 para la primera línea del metro. Porque eso es lo que la ciudadanía nos pide: soluciones, trabajo, empleo, obras concretas que mejoren la movilidad de Bogotá, no planes, no PowerPoints. Con PowerPoints no se contrata un solo colombiano. Con obras que están ejecutándose, sí, con eso sí, están alimentándose hoy 4.500 familias que ya están trabajando en la obra de la primera línea del metro. La primera línea del metro tiene todas estas características técnicas, no las voy a repetir porque ustedes las pueden leer muy fácilmente en el slide. Está contratada y todas esas características que ustedes ven resumidas ahí están expresamente detalladas en el objeto del contrato. No hay que ser doctor jurisprudencial para saber que lo que no se puede modificar de un contrato es su objeto. No es un objeto genérico, es un objeto específico con todas estas especificaciones. Estos son los costos, los impuestos que estamos invirtiendo de los bogotanos en la primera línea del metro. Pero como decía ahora, fue mi compromiso como candidata y es hoy mi realización como alcaldesa, porque para eso fue que nos hicimos elegir, para eso es que los servidores públicos buscamos la legitimidad en las urnas de los ciudadanos, para cumplirles lo que les dijimos. Y les dijimos que en vez de parar la primera línea del metro, que yo también hubiera preferido que fuera subterránea y que es perfectamente viable. A mí me encanta que aquí hablemos de política, pero voy a resumir lo técnico. Un metro en Bogotá o en cualquier lugar del mundo es técnicamente viable subterráneo, a nivel o elevado. Fin de la discusión. No es que uno sí es sostenible y el otro no es sostenible, y uno sí se puede hacer y el otro no se puede hacer. Los tres se pueden hacer. Hay Eurotúnel, pues, para ir por debajo del mar. Ahora pues no vamos a poder ir por los suelos rocosos de Bogotá. Hoy, mientras hablamos, no solamente hay subterráneo, a nivel y elevado, hay supersónico de alta velocidad que literalmente vuela. Así son los trenes rápidos hoy en China. De manera, apreciados amigos, que resumamos lo técnico en que técnicamente todo es posible. Pero hay otras decisiones que son jurídicas y que son políticas y económicas y que por lo tanto ameritan discusiones de política pública, que es cómo nos queremos gastar los recursos escasos y que con mucho sudor en la frente y en el bolsillo nos pagan los ciudadanos en impuestos. La segunda línea del metro, apreciados amigos, va a beneficiar a otras 2,5 millones de personas. Para los colombianos que nos siguen, la primera línea del metro es como si empezara en Cali. Eso es Kennedy en Gativá, en Bogotá, una Cali en Bogotá, y termina en el Caribe, en el centro ampliado de Bogotá. Equivale a la población de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta juntas. Y la segunda línea del metro conecta ese centro ampliado, o el equivalente a las 3 ciudades grandes de la región Caribe, con el equivalente a una ciudad del tamaño del Medellín. Eso es Suba y Engativá, una ciudad del tamaño de Medellín. De esa magnitud es Bogotá. De esa magnitud es el metro, el sistema metro de Bogotá. Por eso la estamos discutiendo aquí en buena hora. La segunda línea del metro está financiada, y yo quiero aclarar el fantasma, y lo hará seguramente también aquí mi buen amigo el señor ministro de Transporte.
Nadie le va a quitar un centavo a la segunda línea del metro. Nadie va a dejar sin metro a Suba y Engativá a 2,5 millones de colombianos para hacer ninguna otra obra pública. Ni la primera línea, ni otra obra en el país. Ese convenio de cofinanciación es para todos los efectos un contrato que se debe honrar entre quienes lo firmamos, la Nación y Bogotá. Así que la primera línea del metro va y la segunda línea del metro, en cambio, también. Que no exista la menor duda sobre eso. Esa línea segunda, mientras que en la primera línea del metro la Nación empieza a hacer aportes, a hacer desembolsos, según se contrató desde el año 2020, en el caso de la segunda línea del metro, la Nación solo empezará a hacer sus aportes a partir del año 2028. Así que la segunda línea del metro, la que va a Suba y Engativá, no le está restando un peso de inversión a este gobierno, el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Ni un centavo. La Nación empezará desde el 2028 y el distrito, que tiene una mejor situación de liquidez que la Nación, empieza a hacer sus aportes desde el año entrante y cubre la ejecución del proyecto con su bolsillo del 2023, que empezaremos a ejecutar, 24 en realidad, que empezaremos a ejecutar desembolsos hasta el 2028 y ahí empezaremos en conjunto con la Nación. Una aclaración que creo que es importante hacer. Pero la segunda línea del metro, apreciados amigos, que es subterránea y claro que tiene. La primera línea del metro, si no hay cambios ni atrasos, que esperamos que no los haya, entrará a rodar, nos montaremos en ella en el año 2028. Y la segunda línea del metro, si no hay cambios y atrasos, y esperamos que no los haya, empezará a rodar, nos montaremos en ella en el año 2032. Y el Regiotram de Occidente, otro proyecto férreo muy importante de Bogotá Región, que empieza en Faca, Funza, Mosquera, Madrid, Fontibón, Mártires y termina en la 26 con Caracas, también ya está contratado y empezará a rodar en el 2026. 3 proyectos férreos tiene andando en este momento Bogotá porque los necesita. Pero la segunda línea del metro no solamente es metro, queridos. Es una ciudadela educativa y del cuidado, gracias a que como va subterránea podremos usar el suelo público que va por encima de ella en Suba para hacer eso que nos pidieron los ciudadanos y jóvenes de Suba en los diálogos vinculantes el sábado pasado. Una universidad pública para los jóvenes de Suba. ¿Dónde la vamos a hacer? Ahí, encima del metro subterráneo que va a Suba, gracias a que nos queda suelo público. Y también vamos a hacer una manzana del cuidado para las mujeres. Y también vamos a hacer una estación de policía. Suba, apreciados amigos, es 1,5 millones de habitantes. En el sector por el que pasa el metro es 1 millón de habitantes. O sea, es Barranquilla. ¿Ustedes saben qué tiene infraestructura de seguridad esa Barranquilla que Suba? 2 CAIs. 2 CAIs. ¿Ustedes se imaginan si Barranquilla tuviera 2 CAIs y esa fuera toda su infraestructura de seguridad? Entonces la segunda línea del metro, y esa es una de las grandes ventajas de hacerla subterránea, es que nos permite optimizar suelo público en superficie para equipamientos sociales, de empleo, de seguridad, muy importantes que necesitan los ciudadanos. Este es solamente un trazado, por tiempo no me voy a morar allí. Vuelvo a la financiación de la segunda línea del metro, que está absolutamente asegurada. Asegurada. Tiene 24.4 billones de aportes de la Nación, tiene gracias al Consejo de nuestra ciudad 10.5 billones de aportes del distrito. Eso está asegurado en un convenio de cofinanciación. Con el señor ministro, hoy justamente estamos radicando la solicitud ante el DNP para que se tramite el COMPES de garantía de la Nación, para que esa plata la podamos tramitar a través de créditos multilaterales. A este Congreso, apreciados senadores, a toda esta bancada que se acaba de conformar, les solicito como alcaldesa de Bogotá desde ya una tarea. Antes del 16 de diciembre, luego de que aprobemos el COMPES de garantía de la Nación, este Congreso, su Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, debe aprobar la incorporación de estos recursos de crédito multilateral en la Nación. Debe ser este año antes del 16 de diciembre, porque esa comisión solo puede operar en sesiones ordinarias. Y en el cronograma para poder contratar el año entrante debe cumplirse ese requisito este año. Así que, apreciados amigos que acaban de firmar esa proposición aprobada, bienvenidos a trabajar por el Metro de Bogotá.
les encargamos muchísimo la aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de los recursos de la línea 2 del metro. Esta es la financiación de la línea 2. Y en esto quiero empezar a decir que claro que si ustedes ven el costo por kilómetro, la línea 2 tiene 15.5 kilómetros y tiene 34.9 billones de pesos, casi 35 de inversión pública. La línea 1 tiene 24 kilómetros de extensión y tiene 25 billones de inversión pública. Porque es que hacer las cosas mejor cuesta un poquito más. El metro subterráneo tiene, desde el punto de vista técnico, 3 ventajas. La minimización de costos urbanísticos de alto impacto en la ciudad, de algunos costos ambientales de muy alto impacto también en la ciudad y sobre todo en la era del cambio climático, y también impactos sociales muy importantes, porque nos permite usar o habilitar suelo público como el que les estaba mostrando en la ciudadela educativa y del cuidado. Cuesta un poquito más. Y yo quiero decir que la decisión, no tengo la menor duda, si algo tiene el distrito son servidores públicos técnicos excepcionales, varios de ellos aquí nos acompañan. Yo no tengo la menor duda que las decisiones sobre la línea 1 se tomaron con rigurosidad técnica. Y también que las decisiones sobre la línea 2, como me consta directamente, se tomaron con rigurosidad técnica. Pero esa rigurosidad técnica no quiere decir que no hubo criterios de política pública. Por ejemplo, para contratar el Regiotram y la línea 2, en la matriz de análisis de riesgos se le dio más peso a los factores ambientales y urbanísticos. Y en buena medida, el resultado de ese análisis técnico es que es más conveniente ir por un sitio de la ciudad que no tiene transporte público. La calle 72 no tiene transporte público. Lo que le conviene a Bogotá no es redundar transporte público donde ya hay, en la Caracas ya hay transporte público, sino ampliar las zonas de la ciudad que se cubren con transporte público. Esa es otra diferencia entre la línea 1 y 2. Son diferencias técnicas, insisto, rigurosas, pero que también tienen inmersas criterios de política pública. Entonces, muchos ciudadanos creen que es que estamos hablando carreta, que el metro es una discusión, porque claro, además como ven este espectáculo de que seguimos hablando de lo mismo durante 8 años, pues se confunden, con razón. No, el metro no es carreta, ni es un render, ni es una discusión. La primera línea del metro es un contrato de obra y la segunda línea del metro es un contrato de financiación. Y el año entrante, en un año, será un contrato de obra. El primer vagón del metro a escala. Nos han insistido tanto los amigos del metro de Medellín, senadora Angélica Lozano, que tan importante como la obra es la cultura metro, es que la gente se apropie del metro, lo vea como su obra, aprende a usarlo, lo quiera. Si algo hemos hecho mal los bogotanos, a propósito que usted preguntaba, sin ser de Neptuno, ni de Saturno, ni de Marte, es politizar en exceso un tema que debería unirnos, no dividirnos. Unirnos, no dividirnos. El transporte público de cualquier ciudad es posiblemente, después del sistema educativo, lo que más demanda inversión pública, en lo que más gastamos nuestros impuestos. De cada colegio y de cada jardín de Bogotá debemos sentirnos profundamente orgullosos, de cada manzana del cuidado para las mujeres, de cada hospital público. Igualmente, de Transmilenio, de la Rolita, de los cables, de la primera y la segunda línea del metro, de las que vengan elevadas o subterráneas, lo que deben producirnos es orgullo, sentido de logro, en vez de pugnacidad y división. Eso no lo hemos hecho bien, pero como bien dice mi maestro Antanas Mocus, todos podemos ser mejores, todos tenemos remedio, todos podemos enmendar, aprender y corregir, y estamos en un buen momento para corregir. Para eso trajimos el primer vagón, el vagón a escala. Todos los niños de todos los colegios públicos y privados de Bogotá van a ir a ese vagón y van a saber cómo es su metro. Y van a saber que lo pagaron los impuestos de sus padres.
y van a sentirse orgullosos el día que se monten en él en la primera línea en el 2028 y en la segunda en el 2032. Y aquí estamos y... Atractivo turístico de Colombia. Alcaldesa, Seguramente. por 5 minutos más, estaba aquí yo soñando un poquito también. Exacto. 5 minutos más, alcaldesa. No dude que el vagón del metro, senador Alexander López, primo de corazón aquí, senador Alexander López. No dude, senador Alexander López, que el vagón escuela de la primera línea del metro le va a competir a Monserrate en atractivo turístico, porque la gente quiere su metro. Y porque este gobierno, el gobierno del cambio, el primer gobierno alternativo, el primer gobierno orgullosamente de izquierda, le pregunta a sus ciudadanos qué quieren para su ciudad, qué quieren meter en el plan de desarrollo. Acabamos de hacer 7 diálogos vinculantes en Bogotá. En todas las mesas el llamado fue a metro ya. El mejor metro posible, sin duda, pero ya. Que no se atrase, que no se lo corran un día. Pero por si las dudas, la Alcaldía Mayor de Bogotá, que hace encuestas periódicas, hizo una muestra científica, 1000 encuestas aleatorias, con todo el rigor científico, y le preguntó a los bogotanos expresamente lo que se está debatiendo. ¿Usted prefiere que terminemos la construcción de la primera línea del metro como está contratada, elevada, hasta la calle 72, sin cambiarle nada? No le preguntamos si le gusta o no, sino si quiere que la terminemos así, o si en cambio quiere que subterranicemos una parte, así eso cueste un poquito más y se demore un poquito más. Pues el 77% de los bogotanos nos dijeron que ellos prefieren que se termine como está contratada. Y el 23% nos dijo que prefieren que se demore un poquito más, pero que se subterranice un tramo. Eso, apreciados amigos, todos, pero sobre todo amigos míos de la coalición que hoy gobierna orgullosamente y de la cual yo hago parte y me siento muy orgullosa, en Bogotá y en la nación, algo debe decirnos ese dato. Algo debe decirnos ese dato. Entonces termino esta parte con esto, apreciado presidente y amigos todos. Todo eso que está en este slide o ya está contratado o ya tiene plata. La primera línea del metro está contratada. El Regiotrán de Occidente, escúsenme que ahí me equivoqué en el slide. El Regiotrán de Occidente está contratado y en ejecución. La segunda línea del metro ya tiene plata. El cable de San Cristóbal ya tiene plata. El segundo cable de Ciudad Bolívar, que conectará ese sector muy popular entre Soacha y Ciudad Bolívar, al que llamamos Tres Esquinas, para llevarlos en 12 minutos al Portal del Sur, no en 40 minutos de bus quemando gasolina, ya tiene plata. Y los 2 cables aquí del centro de la ciudad ya tienen plata. Lo que sea que queramos hacer con la información técnica que veamos el 8 de enero con el señor presidente, yo no me niego a hacerlo, ni me niego a discutirlo, pero se hará sin quitarle un solo centavo a nada de lo que ya está contratado o tiene plata que estoy mostrando en este slide. Sin. Eso sí lo digo con absoluta claridad como ciudadana y como alcaldesa, porque es que a mí lo único que me importa aquí y ahora es ser una buena alcaldesa para Bogotá. Sobre mi cuerpo muerto, alguien le quita un centavo a Bogotá, que ya consiguió, y más faltaba. Bogotá ya consiguió la plata de todo eso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, de muchos servidores. Y consiguió más que eso. Gracias a la gestión del Ministerio de Transporte, al aporte de la ANI. Ya está contratado también la ampliación de la autopista norte, la ampliación de la carrera séptima, la construcción de la nueva autopista sur, que se llama Aló Sur. A finales de este año empezará la contratación de la calle 13 y el año entrante la ampliación y mejora de la calle 80. Esta alcaldía dejará en obra la ampliación de todas las entradas y salidas de Bogotá, una deuda enorme con Bogotá Región. Y yo sí le agradezco mucho a este gobierno y al gobierno anterior, porque la ampliación de las vías de entrada y salida de Bogotá, que hoy están en obra o que estarán en obra el año entrante,
Se pudo hacer gracias a que le pusimos fin al atraco sistemático al bolsillo de los bogotanos, que se hacía desde el gobierno nacional. Los bogotanos llevamos 20, 30 años pagando peajes a la salida de Bogotá. Nunca nos habían devuelto ni un centavo para tapar al menos un hueco en una vía dentro de Bogotá. Esa injusticia se acabó luego de una muy ardua pero muy afectuosa negociación con el gobierno anterior. Logramos que en promedio nos devuelvan, como es nuestro derecho, al menos el 35% del recaudo del peaje que pagamos a la salida de la séptima del Autonorte de Chusacá para poder hacer esas vías. Bogotá subsidia con toda generosidad al resto del país, pero no a expensas de que ni siquiera se tape un hueco en Bogotá, por favor. Tampoco pueden matar pues esta gallinita de los huevos de oro. A Bogotá también hay que invertirle, sin dolor y con orgullo. Todo eso, apreciados amigos, ya está contratado. Y aquí viene, senador Alexander, le pido paciencia en el tiempo. La decisión política, que va a ser una decisión política, lo quiero dejar claro en este Senado. Y quiero defender la solicitud que ha hecho el señor presidente, apreciado senador Luna y todos amigos. No es cierto que el presidente esté haciendo una solicitud caprichosa, ni revanchista, ni política. No es cierto. El presidente Petro, que para fortuna de Bogotá fue su alcalde, está haciendo una solicitud responsable y rigurosa. Si fuera caprichosa, senador Luna, lo que el presidente Petro lleva en su corazón es su proyecto, el que él diseñó con mucho esfuerzo, que estaría construido hoy, de no ser por la mezquindad política de quienes hoy hablan de construir sobre lo construido. Bienvenidos a aprender de su propio error y su propia mezquindad. Quien es tu opositor ayer puede ser tu presidente mañana. Hay que aprender a respetar las obras en vez de tratar de atravesar. Tranquila, alcaldesa, adelante. Gracias, Al presidente. mejor momento, tranquila. Adelante, alcaldesa. Ese construir sobre lo construido que hoy claman hoy, qué bueno que lo hubieran aplicado. Qué bueno que lo hubieran aplicado en el 2017. Y hubieran continuado con un proyecto que iba bien, que estaba bien pensado, que podía mejorarse seguramente, pero no obstruirse, creyendo que así le iban a dañar la carrera política a Gustavo Petro o sus posibilidades presidenciales. No, a la única que le hicieron daño fue a Bogotá, que hoy podría estar estrenando ese metro subterráneo, bien estructurado. Qué bueno que todos aprendamos esa lección. De la mezquindad no queda nada. El dolor y el atraso de una ciudad que lo único que hace es darnos. Así que ese que es el proyecto del corazón del presidente, que él podría venir aquí de manera caprichosa a decir, pues ahora yo gané y volvemos a mi proyecto, para que aprendan. Pues no, senadores. El presidente sabe que ese proyecto ya no existe, ya no es viable y renunció a él. Pero también sabe, como ciudadano y exalcalde, que el impacto de pasar por el centro histórico, no de Bogotá, de Colombia, lleno de bienes de interés cultural, patrimonial, que en esos 24 kilómetros de recorrido, el espacio más angosto de todo el corredor está sobre la Caracas, especialmente en el centro histórico, que el impacto urbanístico y patrimonial puede ser alto, que el impacto ambiental puede ser alto, que el impacto social puede ser muy alto, tan alto que vale la pena ver si se incorpora en la relación costo-beneficio, si se subterranizara un tramo. Ese no es un capricho, esa es una responsabilidad. Y el presidente hasta ahora lo único que ha pedido es lo que pediría cualquier estadista: que le den la información técnica, financiera y jurídica con la que él pueda tomar una decisión informada y responsable. Si el presidente de la República no puede pedir eso, entonces ¿qué puede pedir, apreciados senadores? El presidente está haciendo una solicitud respetuosa, rigurosa y fundada para tomar con evidencia, con sustento,
una decisión. No ha tomado ninguna. No ha tomado ninguna. Y no tengo la menor duda de que con la información sobre la mesa tomará la decisión más rigurosa y sensata. Y se la vamos a mostrar el 8 de enero. ¿En qué tramo de la Caracas sería técnicamente posible? ¿Y a qué costo? Y no, el presidente no nos ha pedido que nos gastemos lo que no tenemos en estudios nuevos. Nos ha pedido una cosa que es perfectamente viable a esta altura, valga decirlo, y lo quiero aclarar aquí para los senadores. La primera línea del metro tiene estudios y diseños a escala de estructuración, y es elevada. La segunda línea del metro tiene estudios y diseños a escala de estructuración, y es subterránea. Luego están en el nivel técnico comparable, de análisis técnico y de análisis de costos. Esa es la información que vamos a usar para hacer, no una cosa servilleta, no, una estimación técnica bien hecha a ese nivel de comparación de dónde sería posible empezar a hacer la subterranización. Para hacer la subterranización, apreciados amigos, necesitaríamos tener de paramento a paramento mínimo 120 metros de ancho para poder meter esos trenes en un foso que empieza a subterranizarse. La pregunta es dónde hay 120 metros de ancho y es posible meterse. Para empezar. Y la segunda es, ¿cuál es la diferencia estimada de costos por kilómetro de hacerlo? Y la tercera es, esos mayores costos de obra, que sin duda habrá, ¿cómo se comparan con la relación costo-beneficio de otros costos sociales, ambientales y urbanísticos? Son tres preguntas técnicas muy concretas que vamos a resolver y a presentarle al señor presidente del país el 8 de enero. Pero dicho esto, eso que está tomando el presidente es una decisión rigurosa, sí. Es una decisión política, sí, pero es una decisión responsable. Pedir una información sensata. Pero cuando la tenga, apreciados amigos todos, el señor presidente, el ministro, yo, ustedes como congresistas y todos los bogotanos, vamos a tener que tomar una decisión política, no técnica. El X valor adicional que pueda costar subterranizar un tramo de la primera línea del metro va a tener que entrar en comparación con lo que venimos trabajando. El Regiotram del Norte, que es el proyecto que sigue en prioridad para Bogotá Región. Bogotá Región hizo por primera vez en su historia, para seguir el buen ejemplo de otras regiones, nos pusimos de acuerdo por primera vez, la nación, la gobernación de Cundinamarca y Bogotá, en un mismo plan de movilidad y de infraestructura sostenible, en un mismo plan. Y en ese plan decimos qué obras van en prioridad hasta el 2028, qué obras van en prioridad hasta el 2035 y qué obras van en prioridad después del 2035. Pues resulta que en prioridad hasta el 2028 no está en ese COMPES subterranizar un tramo de la Caracas. Se puede incluir, las cosas como se hacen, se deshacen, se incluye. Se podría incluir. Pero ¿contra qué está compitiendo entonces esa eventual inversión? Está compitiendo contra los dos proyectos que siguen en prioridad para cofinanciación de la nación. El Regiotram del Norte. Como le dije yo al presidente, le va a quedar muy difícil a usted decirle que no al Regiotram del Norte, presidente, porque qué tal como empieza en Zipaquirá, su municipio, y termina en su ciudad, Bogotá. Y es lo que le va a dar en un tren eléctrico, en un recorrido de 48 kilómetros, por primera vez la posibilidad a toda la sabana centro y parte de la sabana norte entrar en transporte público, eléctrico y limpio a Bogotá. Como se lo va a dar el Regiotram de Occidente a toda la sabana occidente. Ese proyecto tiene 48 kilómetros de trazado. El trazado ya lo aprobamos en mesa técnica el Ministerio de Transporte, la Gobernación y la Alcaldía, y tiene un costo estimado de 9.1 billones de CAPEX, que es lo que cofinancia la nación. Entonces ahí empiezan los contadores y técnicos de Hacienda de la nación a padecer, porque tienen que empezar a comparar prioridades. El X valor de la eventual subterranización de un tramo contra estos 9.1 billones de pesos. Y si le preguntan a Bogotá, como me lo ha preguntado el señor ministro de Transporte, Bogotá Región, apreciada alcaldesa y gobernador y ciudadanos de Bogotá Región, ¿qué proyecto sigue para ustedes en prioridad después de Regiotram del Norte? Sigue la tercera línea del metro.
La tercera línea del metro que empieza en Soacha, yo lo he confesado, lo reitero en este recinto, donde muchos de mis colegas me oyeron en debate sobre la primera línea del metro cuando fui senadora. Creo hoy, con la información que tengo hoy en la mano, mucho más detallada de la que tenía entonces, que nos excedimos en el debate de si la primera línea del metro debía ser elevada o subterránea. Y yo soy de las que cree que es mejor que sea subterránea. Nos excedimos por una razón, porque con la información que yo tengo hoy, apreciado senador Luna, le debo decir que el pecado, si así se puede decir, de la primera línea del metro no es que sea elevada, es que no haya empezado en Soacha. Es insolidario, para decirlo menos, que la primera línea del metro esté a 4 kilómetros de 1 millón de compatriotas vecinos y no hayamos empezado en Soacha en vez de en Bosa. De verdad es insolidario. Que trabajan acá todos los días, nadie sabe y a nadie le importa dónde termina Bogotá y dónde empieza Soacha. Esa es una frontera totalmente invisible e irrelevante para la vida cotidiana de los ciudadanos. La tercera línea del metro, apreciados amigos, cuyo trazado estoy poniendo en pantalla y ya fue aprobado por la Mesa Técnica de Transporte, Gobernación y Alcaldía, empezará en Soacha, le servirá a otro sector de Bosa, le servirá a Ciudad Bolívar sobre todo, y llegará hasta el centro de Bogotá usando el corredor férreo del sur, a conectarse en la 26 con Caracas con la primera línea del metro. Y resulta que hasta donde vamos en costos hoy de estructuración, esa tercera línea en CAPEX, que es lo que cofinancia la nación en un 70%, puede estar alrededor de los 16, 17 billones de pesos. Entonces, el 8 de enero tendremos información técnica, tendremos información financiera, tendremos información jurídica y tenemos una enorme decisión política por tomar. Como no vamos a desfinanciar nada de lo que ya está financiado, ni la primera línea, ni la segunda línea, ni el Regiotrán de Occidente, ni los cables, ni las entradas de Bogotá, todo eso ya está financiado. De allá no vamos a quitar un centavo. Tendrá que ser plata nueva y adicional. Entonces, esa plata nueva y adicional, ¿en qué nos la gastamos? En subterranizar el tramo de la primera línea del metro. Me regañó la senadora Clara López el otro día, pero lo voy a repetir solo por ejemplificar. Por hacer un metro un poquito más bonito en Chapinero. ¿O nos lo gastamos en el Regiotrán del Norte, 48 kilómetros de tren eléctrico para Bogotá región? ¿O nos lo gastamos en la tercera línea del metro que empezará en Soacha? ¿O alcanza para todo? Y yo seré la más feliz del mundo. Y todos los bogotanos. Si hay 17 billones de pesos para la tercera línea, 9 billones de pesos para el Regiotrán del Norte y X billones de pesos para la subterranización de un tramo en la primera línea, pues bienvenido, no seré yo la que me oponga pues a semejante belleza para Bogotá. Bienvenido. Pero esa sí que es una decisión política, apreciados amigos. Porque distribuir recursos escasos que pagan los ciudadanos con sus impuestos, esa sí no es una decisión técnica. Esa es una decisión política que determina cuáles son las prioridades. ¿A quién le damos más o a quién no le damos? Por supuesto, económica sí hay. La decisión económica es sí hay. La decisión política es para qué hay. Entonces también quiero terminar con ese aspecto. Apreciado senador, deme 2 minutos más solo para decir lo siguiente. La primera línea del metro no solo es un contrato, los bogotanos lo ven, la primera línea del metro es un contrato en ejecución, apreciados amigos. Para construir la primera línea del metro hemos tenido que comprar cerca de 1.500 predios, comprarlos, demolerlos. Si hoy un turista llega a Bogotá y arranca en Bosa y termina en el centro, va a creer que cada 10 cuadras nos cayó un meteorito y tumbó unos predios. No, no nos cayó un meteorito. Es que estamos comprando y demoliendo los predios para construir las estaciones de la primera línea del metro. Felizmente. Y créanme que comprar 1.600 predios no es una tarea fácil. Ya va al 90%.
Tenemos que trasladar redes de alta tensión. Los ciudadanos que me ven, que viven en Bosa, al lado del predio Gibraltar, pasan unas torres de alta tensión enormes. Nos tocó mover esas torres, nos ha tocado mover tubos del acueducto, tubos del alcantarillado, redes de las empresas de telecomunicaciones, para poder limpiar el trayecto del viaducto de la primera línea del metro. Esa parte de traslado de redes ya va a un 90% de ejecución. Nos toca construir un patio taller enorme, de más de 30 hectáreas, donde van a estar estacionados, se hará mantenimiento a más de 30 trenes de la primera línea del metro. Ese patio taller ya va en un 60% de ejecución. Quienes pasen por la 72 con Caracas, verán que está cerrada la vía, les ofrecemos excusas por los inconvenientes que pueda tener. Porque está en obra la 72, ¿por qué? Porque estamos construyendo el viaducto, en la el subterráneo, perdón, en la 72, para que los carros vayan por debajo, Transmilenio y los peatones vayan a nivel y el metro vaya arriba. Esa obra también está en ejecución, va al 15%. Entonces, este es un contrato no solamente con un objeto definido, sino con una ejecución y unos pagos avanzados, para que lo tengamos claro. Así que termino, apreciados amigos y senadores todos, especialmente al senador David Luna, agradeciéndole por esta oportunidad. Porque este es un proyecto no solo de los bogotanos, sino de todos los colombianos. Aquí, apreciados colombianos, están sus impuestos. Están sus impuestos generando trabajo. La primera línea del metro ya tiene a 4.500 familias colombianas trabajando, llevando pan a la mesa. Y cuando esté en el pico de su ejecución, serán casi 20.000. Con la inversión pública de los bogotanos, con todas esas obras, esas polisombras, esos obreros, esas maquinarias que ustedes ven en más de 1.000 puntos de obra que tenemos hoy en Bogotá, con eso, apreciados amigos, se están generando 480.000 empleos en Bogotá en este momento. De 4 millones totales de empleos que tiene la ciudad en este momento. Esto es comida para las familias. Esto es educación para muchos hijos. Y esto es una movilidad digna, limpia y sostenible para los colombianos y los bogotanos. Eso es lo que tenemos en nuestras manos y no podemos dañar. Y no podemos parar. Que aprendamos todos que la mezquindad de ayer cuesta algún día, tarde que temprano. Y que por eso aquí vinimos, y yo personalmente vine a enmendar, a hacer y no a destruir, a avanzar, contratar y ejecutar, no solo a dibujar, para que las familias tengan pan en su mesa, para que los jóvenes tengan educación para su vida, para que las mujeres tengan autonomía y no se queden en el cuidado doméstico, y para que Bogotá tenga al fin movilidad limpia, digna y sostenible. Muchas gracias.